Hola, me llamo María José y hoy les voy a presentar un análisis sobre el libro La fiebre del autor Jaime Caucao. Yo tengo este libro de fotocopia porque ahora estamos en cuarentena y no puedo salir a comprar el original, así que solo tengo este. ¿Ya? El autor de este libro estudió lenguaje y comunicación, es conocido por sus relatos y poesías. También ha ganado premios como el Barco de Vapor de Chile en 2010. Perdón. Y su único libro es La fiebre. Esta historia se ambienta en el año 1920 en Brasil, Río de Janeiro, cuando Brasil era el equipo más potente o, por así decirlo, más bueno en el fútbol. Hay tres personajes importantes en la historia. Está Roberto, Pedro y Pepinó. Roberto es el principal. Él jugaba fútbol con Pedro en un equipo llamado Sao Jacinto, hasta que llegó un chico nuevo llamado Pepinó, que era mucho mejor que él, o sea, que ellos. Así que a Roberto y a Pedro los echaron del equipo porque no tenían la capacidad de jugar como los otros jugadores del equipo. Entonces Roberto decidió, empezar a escribir crónicas sobre Pepinó porque él no era bueno jugando fútbol. A Roberto al principio no le caía bien Pepinó porque era mejor que él en fútbol. Después, como todos empezaron a hablar de Pepinó, Roberto empezó a escribir crónicas sobre Pepinó y a medida que iba pasando el tiempo, se fueron haciendo amigos. En tanto tiempo, Boa Morte, que era el entrenador del equipo de Sao Jacinto, no le pagaba a Pepinó el sueldo que le tenía que pagar. Entonces, Boa Morte le propuso firmar un contrato para que Pepinó ganara mucho más sueldo que los otros jugadores, ¿ya? Pero como Pepinó no sabía leer, no sabía lo que decía el contrato, así que él confió en Boa Morte y firmó el contrato. Entonces Roberto quería saber qué había firmado Pepinó, a ver si era bueno o era malo lo que había firmado. Así que Roberto empezó a investigar. Finalmente, Sao Jacinto juega contra la Gaceta Deportiva, que en esos momentos era muy bueno como equipo de fútbol. ¿Ya? Pepinó antes del partido no había ido a los entrenamientos. Porque antes de los entrenamientos, Boa Morte le dijo de que si no ganaban el partido, lo iba a matar así. ¿Ya? Boa Morte tenía un plan. Él había apostado mucha plata a ganar la Gaceta Deportiva. Entonces, Boa Morte apostó tanto dinero. Boa Morte apostó mucho dinero. Porque como le dijo a Pepinó que lo iba a matar, como que él se asustó. Entonces, él sabía que la Gaceta Deportiva iba a ganar. Así que por eso apostó mucha plata. Pero Boa Morte se lleva una sorpresa en el momento que empieza el partido, porque justo llega Pepinó y al final del partido San Jacinto le gana a la Gaceta Deportiva y Boa Morte pierde toda su money, su dinero. El profesor Marcio Joel lo despidieron. Berta y Rosa Gracia se fueron a Sao Paulo porque su papá encontró trabajo allá. Pepinó se fue muy lejos, donde no esté, con Boa Morte. Pedro se fue de vacaciones a Buenos Aires, así que Roberto se quedó forever alone en las vacaciones. Se quedó solo. ¿Ya? A mí me gustó esta historia mucho porque se trata sobre fútbol. Además me gustó porque contaban como todo lo que hacían los jugadores en las canchas, así como las jugadas. También se lo recomiendo a la gente que le gusta el fútbol porque le va a gustar, yo creo que más porque les gusta el fútbol y este libro se trata sobre el fútbol. Pero a las personas que les gusta leer también, yo creo que también les va a gustar porque es interesante y te cuenta un poco sobre los jugadores más importantes de la historia del fútbol brasileño. Un poco, no es que todo el libro sea de eso. Bueno, este libro tiene una cosa en común con la actualidad, es
la cosa en común es de que todavía el fútbol sigue siendo un negocio, o sea, que negocian por los jugadores, pero ahora se sigue negociando, pero se sigue negociando con mayores cifras de dinero, ¿ya? Bueno, eso fue todo el video.